Buen día, autoridades presentes, alumnos, maestros y demás invitados. Es un honor para el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y el Instituto de la Universidad de la Ciudad de New York, CUNY, estar la mañana de hoy en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, en el marco de colaboración a la temática migratoria del país. La mañana de hoy nos acompañan en la mesa principal la doctora Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. La doctora Hernández es autora de textos pioneros en las áreas de migración, trabajo y estudios dominicanos, quien estará impartiendo la conferencia Migración Dominicana en los Estados Unidos. Del Instituto Nacional de Migración nos acompaña la directora ejecutiva, la doctora Florinda Rojas. De esta casa de estudios nos acompaña la señora Elsa Alcántara, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En nombre del Instituto Nacional de Migración queremos agradecer al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, por recibirnos el día de hoy. Al final de la conferencia tendremos una rueda de preguntas para contestar sus inquietudes. En este momento vamos a pasar la palabra a la señora Desiree del Rosario, coordinadora académica del Centro de Género. Gracias, doctora Florinda Rojas, maestra Elsa Alcántara y la doctora Ramona. En nombre de, y a cada uno y a cada una de los que están y nos acompañan en esta mañana, realmente para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo es un verdadero honor el contar en esta mañana con una dominicana que nos representa, pero también nos plantea ese desafío de mirarnos como país que recibe migrantes y que quiere que donde van nuestros nacionales y nuestras nacionales nos traten de manera digna, y el de qué espera una sociedad que demanda eso también de lo que son sus políticas. Yo creo que se hacen muchos esfuerzos en Dominicana, pero no basta. Hay que trabajar todo esto y mirarnos en ese espejo de cómo nuestros nacionales que migran viven en una sociedad, se insertan en una determinada sociedad. Es muy importante el de compartir elementos como estos, y más en una universidad que se plantea esa idea de incidir para transformar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Bienvenida, doctora, y el de que este sea un espacio de conversación entre nuestras y nuestros estudiantes y profesoras que nos visitan en esta mañana. Qué bueno que está acá, y ojalá que esta no sea la última ocasión en la que podamos seguir conversando sobre este problema nacional y sobre todo lo que implica ese proceso de la migración. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Buenos días. Yo tengo miedo caminar muy rápido porque el joven técnico me ha puesto un aparatico en un bolsillito que era muy chiquito y se salió, y yo me lo metí ahí atrás y entonces como que se puede salir, y así que si me ven así como media, como que algo, ¿no? Ya saben que tengo una cosa ahí agarrada. Qué gusto, qué placer. Agradezco tanto a la doctora Florinda Rojas por haberme invitado a esta jornada de trabajo con gente muy distinguida de muchas partes, pero sobre todo con la gente del instituto que ella tan bien dirige tan diligentemente. Es la primera vez que hablo en este recinto, en INTEC, y estoy muy emocionada, muy feliz. Agradezco la presencia de dos colegas que admiro muchísimo, que respeto, que he aprendido muchísimo de ellas. Aquí está la doctora Rosario Espinal, que se nos retiró, jubiló de Estados Unidos, una universidad en Estados Unidos por muchos años, politóloga. Ustedes la conocen bien, y para mí es un honor que ella venga a escucharme. Y Lourdes, o sea, que podíamos decir, yo he aprendido de los libros tuyos. Entonces, muchas gracias, ¿no?, por venir, señora decana.
un gusto que me haya invitado a estar en su casa. Qué bien. Pues mire, yo quiero darle tiempo a que me hagan preguntas. Y esto, yo reflexioné mucho cuando me hicieron la invitación. O sea, ¿de qué le hablo? Son tantos los proyectos de investigación que tenemos en el instituto y los míos personales. Entonces me debatía, pasé un tiempo debatiéndome y dije, bueno, quizás debo de contarle una historia, sobre todo para estimular más investigación y francamente decirle que ojalá nos den una mano. Entonces esto que voy a presentar hoy viene con ese propósito de estimular la reflexión en ustedes de temas que no se han estudiado, que están en el tapete, que nosotros estamos mirando, pero que realmente necesita de mucha atención. Entonces, déjeme ver cómo hago esto y al final, pues, y dejarle un pocotón de tiempo para que me puedan preguntar. Yo no sé si tenía un pointer, me dijeron que sí lo tenemos, ¿verdad? Miren, creo que es el del medio, sí. Esto es lo que yo llamo el movimiento a las 3 etapas migratorias de los dominicanos a los Estados Unidos. Esto es muy interesante desde el punto de vista del Instituto de Estudios Dominicanos que yo dirijo. Nosotros descubrimos a Juan Rodríguez, y ustedes se conocen todo el cuento de Juan Rodríguez, es el primer inmigrante en lo que es hoy la ciudad de Nueva York, y nosotros lo descubrimos. Yo le puedo contar como directora de investigación cómo yo arribé a esto con un equipo, o sea, de darle a este señor la identidad y de probarla y de que nadie la diputara. Acuérdese que él es un hombre negro y que los negros, allá todo lo que es bueno, pues también están tratando de que sea parte de su acervo, ¿no? Y en este caso, nosotros no paramos y decimos, bueno, él es negro y todo lo que tú quieras, pero ese tigre es dominicano. Entonces eso quedó establecido y los libros de historia en los Estados Unidos se cambiaron, se modificaron para añadir a Juan Rodríguez. Entonces este es un momento, él es inmigrante porque él se queda. Lo encontramos en un momento y lo encontramos un año después y por eso lo clasificamos como inmigrante. Y luego este es un proyecto que tengo bajo contrato con Columbia University Press, dominicanos que emigraron a través de Ellis Island. Oiga, ¿quién sabía eso? Que los dominicanos emigraron a través de Ellis Island. Ese puerto tan famoso donde tantos millones de europeos llegaron y que hay tantas historias. Más de 5.000 dominicanos y dominicanas entraron por Ellis Island. Estoy haciendo ese trabajo y le puedo contar historia, por ejemplo, de un dominicano que era dueño de varias patentes, o sea, de varias invenciones, de una mujer que viaja, Lourdes, con $1.000 en el bolsillo, solita, comerciante de Santiago, y tengo una carta de ella que le dice al señor de los impuestos, mira, yo no voy a pagar impuestos porque mi negocio no generó impuestos. En el 1911, esa mujer se muere allá, yo tengo su tumba, o sea, yo tengo todo. Esto es una cosa del otro mundo y va a romper muchos mitos en cuanto a la emigración a través de Ellis Island. Los dominicanos son un caso aparte y yo lo dejo ahí, ¿no? Yo me voy a enfocar en esta emigración, que es la que más se conoce, y de esta es que voy a hablar, que empieza con la ley de reunificación familiar, que en cierto sentido abre algunas puertas, y ahí es que voy con esa. ¿Está bien? Yo puedo hablar de las otras más tarde, pero esta es la que vamos a hablar hoy. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le muestro, todo esto es datos institucionales, no hay estudio de campo acá, ¿no? Datos del censo, datos institucionales. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Por qué esto? El Instituto de Estudios Dominicanos se dio a conocer en Estados Unidos precisamente porque trajo una metodología diferente
para analizar a los dominicanos. En vez de hacer estudio de campo y de bola de nieve, nosotros vinimos con datos censales. Y le decíamos, bueno, esto es lo que nosotros vemos y mátate ahí a ver si tú lo encuentras. Si tú lo encuentras, pues estamos en la misma onda. Además de que los datos censales y de instituciones son los que se utilizan allá para diseñar políticas públicas. Y como nosotros estábamos en eso, pues decidimos hablar el mismo lenguaje. De ahí que este sea uno de los fuertes nuestros. Este crecimiento es bellísimo, como ustedes lo pueden notar, ¿no? Esto es al 16 y prácticamente 2 millones de los que se han dejado contar de dominicanos. Entonces, ¿a qué se debe ese crecimiento? Ustedes van a ver algo bien interesante. Antes de yo pasar a eso, les voy a mostrar. En el 97 publicamos nuestro primer estudio en el Instituto de Estudios Dominicanos. Yo estaba jovencita y esto fue lo primero que yo hice. Mire, hermano, eso armó un lío que nos dio una visibilidad en el mundo entero, incluyendo la República Dominicana. El estudio es ese. Este es uno de los periódicos que yo no sé ni dónde. Yo pude rescatar algunas cosas para esto, ¿no? O sea, que no está todo lo preparado que tenía que estar preparado. Pero mire, los dominicanos, un futuro con muchas dificultades. Este es el New York Times. Son pocos los institutos de investigación en Estados Unidos que el New York Times le hace una reseña. No se crean. Eso no es como aquí, que los periódicos pues aprecian estas cosas de la academia. No en Estados Unidos. No, señor. Entonces, esta es la primera plana de la sección de la ciudad de Nueva York. Nos dieron la primera plana al estudio ese, ¿verdad? Y mire lo grande del artículo y la tabla y todo el revolú, ¿no? Entonces, otro artículo más del New York Times, con el mismo estudio, pero este es en la plana, en la nacional. Éramos 4 loquitos viejos dominicanos, ¿ok? Ustedes van a ver, aquí está, ¿verdad? Ahí está. Así era que yo me veía, mire. Espérese. Esa soy yo. En algún momento la comunidad me llama a debatir, o sea, me preguntaba a mí, al coautor, ¿y qué es eso? Y se debate en la radio, los canales de televisión. Bueno, eso fue una cosa espectacular, ¿no? En las escuelas nosotros, todo con un micrófono y todo el mundo sentado y nosotros dando explicaciones, ¿no? Las escuelas de periodismo llamándome y preguntándome, ¿cómo te sientes? Que tu gente, porque había debate y mi mamá decía, ¿pero qué fue lo que tú dijiste, miji? ¿Qué pasó? Y bueno, fui a la Universidad de Massachusetts, me acaban de contratar en ese momento y la prensa me sigue y la universidad pensó, bueno, tenemos un celebrity aquí, ¿no? Ese estudio, ¿qué dijo? ¿Quién dijo que los dominicanos en Nueva York están tan mal? Los comerciantes salieron a decir que yo estaba loca, el alcalde de Nueva York hizo su propia conferencia de prensa, desmentir los números. Y mire, nosotros no hemos recuperado todo de lo que esto causó. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí no se ve muy bien, creo, pero lo que pasó fue esto. Que nosotros decíamos, yo no creo que lo pueda ver muy bien aquí, mire que los dominicanos eran los más pobres de la ciudad. Y lo probamos con los números. Comparamos a los dominicanos con otros grupos grandes, los otros grupos grandes de la ciudad, y resultaron que eran los más pobres. Resultaron que tenían la tasa de desempleo más alta, pero que la pobreza era histórica, no era de ese momento, porque lo que hicimos fue mirar la década pasada y compararla con ese momento, y eso fue lo que causó el problema. Aquí tengo otros números más que se pueden ver. Eso fue todo. O sea, desde CNN, imagínense, y por ahí para abajo. Ya eso estableció el instituto y nadie pudo, ¿cómo se llama?, contradecir los números, porque eran las fuentes que ellos utilizaban, lo que nosotros utilizamos. Entonces, nos establecimos ya como una autoridad, ¿verdad? Y entonces, ahí están
salario lo más bajo en comparación con los demás grupos y todo lo que usted se puede imaginar que no estaba bien. Entonces la historia de hoy es esta. Eso fue en el 1997. Los dominicanos estaban muy mal utilizando esos datos institucionales. Se regó en el mundo entero, desde España, Puerto Rico hasta la República Dominicana. Y nadie pudo probar lo contrario. Nadie. Eso nos generó que algunos dominicanos con dinero vinieran y me dijeran, bueno, doctora, yo creo que ni tenía el doctorado todavía. Bueno, sí, porque ya me habían dado el trabajo. Doctora, le vamos a pagar para que usted nos diga dónde invertir, porque ya sabían que nosotros sabíamos, ¿no? O sea, nos generó ese tipo de cosas. Aquí está la pregunta y le voy a pedir disculpas porque no terminé esto anoche y algunas de las preguntas con las que termino no tienen acento. Me di cuenta que PowerPoint no tiene acento y que hay que hacer otra cosa, pero esta parece que sí, que lo tiene. En comparación con el 97, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas de los dominicanos, de la población de origen dominicano en los Estados Unidos hoy y en comparación con otros grupos? Eso es importante. Ustedes como jóvenes, si se comparan entre sí, a mí no me van a impresionar. Si se comparan entre sí, se comparan con los demás grupos, entonces sí estamos hablando. Vamos a ver. Esto no se mueve. ¿Será moverlo con esto? Ah, que tengo una ventanilla abierta. ¿Y por qué se abrió? Ah, ¿tú sabes lo que yo estaba haciendo? Con el dedito, porque como yo tengo una que con el dedito, perdóneme, no está todavía negro, fui yo que estaba con el dedito y no es el dedito, es una que ella sola. Entonces voy a hablar de esto. Ese crecimiento, empezamos por ahí. ¿A qué se debe ese crecimiento? Es que le digo de antemano, no tiene que ver con grandes o con mayores flujos inmigratorios que salen de la República y que llegan a los Estados Unidos. Mire, eso se lo puedo demostrar aquí. No están, nada más lo dejé hasta el 10 porque me he dado cuenta que a partir del 10 el Departamento de Homeland Security ha empezado a contar a los inmigrantes que en este caso estamos hablando de residentes. Estos son gente que tienen residencia en los Estados Unidos. A partir del 2010 lo ha empezado a contar de forma diferente. La gente que llega con la tarjeta verde ahora me incluye a hijos de norteamericanos, me lo incluye en esta cosa y vamos a tener que hacer malabares para poder desagregar eso. Entonces por eso que está en el 10. Pero ustedes notan la caída de década a década. No sé si la pueden ver, ¿no? Tuvimos el crecimiento nuestro, es aquí, eso fue una chulería. A partir de aquí, mire esta década en comparación con la otra y ahora es negativa. Y le aseguro que es así. Nuevos inmigrantes, que ese es el truco. Gente nueva que llega con su tarjeta verde, no gente que ha resuelto su problema inmigratorio, que vive allá, resuelve el problema y le dan la tarjeta. Eso no, sino totalmente nuevecito, fresquecito. Esos son lo que nosotros contamos para saber cómo está creciendo, ¿me entiendes? Para que no haya aquí como, bueno, están ahora agregando la data de otra manera. Eso lo que cuenta es eso. Y ha habido un declive, y ustedes lo saben, a partir del 96, del 87, empiezan a hacerse leyes nuevas en Estados Unidos que empieza a afectar, ¿verdad?, la entrada de los inmigrantes documentados, con papeles, a partir del 87, y se va a reflejar. O sea, esas leyes que hacen se va a reflejar en algún momento, y podemos hablar de eso como ustedes quieran. Entonces, ¿por qué crecen? Porque tenemos un crecimiento bellísimo. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, mira, aquí está la respuesta. Los dominicanos, Lourdes, las dominicanas en Estados Unidos, y es una de las primeras preguntas, tienen una de las tasas de natalidad más alta. Secreto, incluyendo la segunda generación.
Ni siquiera la primera generación. La primera generación es la de inmigrantes, la que migra. Yo soy inmigrante. Mis hijos, ¿verdad?, son la segunda generación, los que nacen allá, o llegan antes de los 12 años. Si llegan antes de los 12 años, se considera segunda generación. Si llega a los 13, en sociología te llamamos 1,5 puntos, 1,5 puntos. Y esa gente sabe Dios qué es lo que tienen en esa cabeza. Yo soy bien franca con ustedes, sabe Dios lo que hay ahí. Pero mira esa tasa, y es histórica, ¿eh? Yo le traje todos los años aquí porque, no puedo. O sea, nosotros la venimos midiendo desde hace rato y ellos siguen ahí como memelo. Los únicos son los chinos que, ¿quién puede con esa gente, no? Con esos colegas, ¿quién puede? Pero ya ustedes ven, esa es lo que está... ustedes vieron al muchachito que me pusieron bailando, ahí no le pusieron música, eso es lo único. Y definitivamente esto va a afectar la composición de los dominicanos en Estados Unidos. De una población predominantemente, como quien dice, inmigrante, ¿no? Estamos pasando paulatinamente a una población predominantemente nacida en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Sobre todo la gente que habla de que los dominicanos estamos conectados, ¿verdad? Todas las teorías que se han desarrollado en relación a las conexiones de los inmigrantes con su país de origen. ¿Están conectados ellos? Yo no me atrevo a responderle la pregunta de forma positiva. Estaría mintiendo y a mí no me conviene, porque yo dirijo un instituto de estudio dominicano en Estados Unidos. A mí me conviene tener dominicanos. O sea, yo tengo que ser realista. ¿Me siguen? Yo no puedo ser aquí idealista para nada, porque me cierran, me apagan el agua y la luz. Entonces, esas son preguntas que nadie está haciendo en la investigación. ¿Cómo piensan esta gente, no? ¿Y cuáles son las implicaciones para ustedes aquí? ¿Ok? Entonces, eso tiene otro factor que debemos de agregar, y es esto. Hay inmigrantes como yo que tenemos 100 años. Yo tengo 64 años, yo tengo muchísimos años allá, más de lo que tuve aquí. ¿Entiendes? Este grupo aquí, si tú sumas a esta gente, han estado más de 30 años en los Estados Unidos, y lo mezclas con lo que nacieron allá, ¿qué tú tienes en esa población inmigrante? ¿Qué es lo que le digo? Que tienen que tener cuidado cuando piensan en nosotros y dicen, bueno, los dominicanos tienen una relación tan estrecha con su país de origen. Ellos aman ese país. Cuidado. Cuidado. No lo hemos estudiado. ¿Ok? No lo hemos estudiado. Pero eso es una de las complicaciones que vemos ahora. El crecimiento muy alto, pero ¿qué más? Ok, ya sabemos cómo crecen. Hemos estado mirando una movilidad, acabamos de hacer un estudio, lo pueden buscar, una movilidad interna espectacular. Y aquí hay uno de los geógrafos del Instituto de Migración que me alegra muchísimo. Los dominicanos se están mudando internamente en los Estados Unidos, muchísimo. Deja ver si me hicieron algunas cosillas más. ¿Sí? Yo le voy a contar esto rápido, pero bueno, aquí en el 90, esta era los 5 estados donde teníamos la población dominicana ubicada: Nueva York, New Jersey, Florida, en ese orden, Massachusetts, Rhode Island. Ahí están los primeros 5. Ese es el 90. Pero mire qué pasa con Pensilvania. Hasta meterse en el 5, ¿verdad? En el escalón número 5. La otra pregunta que, déjame ver si esto me da más cositas que me hicieron, ¿sí? Mire lo que sucede con Nueva York. Nueva York sigue teniendo 1 de cada 2 inmigrantes dominicanos, o 1 de cada 2 de población de origen dominicano, sigue teniendo esa preponderancia, pero crecimiento anímico. Y la pregunta es, ¿why? Hay que preguntarse. Ya no nos gusta Nueva York. Hay otras razones. Pero lo que le estoy diciendo, eso hay que estudiarlo, no es cosa que me dijo mi mamá y mi tía y mi abuela y que yo veo de manera empírica, eso hay que estudiarlo, ¿verdad?
y el crecimiento. Pensilvania, si usted me dice a mí, no doctora, que ahí hay unos focos de trabajo del diablo, mire, eso no es cierto. Yo no sé qué está llevando a los dominicanos ahora mismo a Pensilvania. Uno de los lugares donde ellos se están mudando, déjame ver si puedo ver esto. Por ejemplo, en New Jersey hay un movimiento fuerte de dominicanos a New Jersey. Uno de los pueblos es Perth Amboy. La doctora sabe, es el pueblo más pobre de New Jersey. Entonces, ¿cómo esa población dominicana se está yendo allá? ¿Y qué pasó? Oh, ¿y qué pasó? ¿Ah? Mira, esa es una respuesta que dice la doctora, que ustedes saben que es socióloga, que hay que hacer el estudio, ¿comprende? Para no tener la hipótesis sin nada de prueba, porque a nosotros no nos conviene. Son gente nuestra que se están mudando a otros lugares y que nosotros necesitamos saber cuáles son sus condiciones. ¿Sí? Y eso se va a llevar mucho. ¿Y fui yo que hice eso? ¿Fui yo? Pues yo no lo toqué. Fui yo. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios matemáticos, ¿no? De ver cuáles son los factores que atraen, desde empleo, una casa más grande, por ejemplo, las posibilidades de que los muchachitos crezcan mejor, y hasta ahora no hemos dado con una explicación, sino variada, ¿no? Multifactores hasta el momento, pero realmente no. Yo estoy más inclinada a creer que hay una expulsión de Nueva York. Y en eso estamos ahora enfrascados, en mostrar cómo la población de Cuello Azul nunca encontró, y ustedes lo van a ver en un momento, insertarse, un buen sector de ella, y esa ya decidió echar un pie de la misma manera como lo hizo acá, o sea, ya tiene experiencia. Y profesionales dominicanos que tampoco logran insertarse en los lugares donde nacen, que eso es otra conversación que tenemos que tener. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay otros profesionales que sí logran insertarse y vienen a Nueva York y se insertan. Entonces, ¿qué hace que el mío, que nace, crece, tiene el título, no se inserte? Entonces, estamos viendo la situación más bien de expulsión, ¿no? Vamos a ir rapidito. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí tenemos eso. Habíamos hablado de esto. Antes de seguir, quería mostrarle también y sobre todo el colega geógrafo que está aquí, esta es la manera en cómo los dominicanos lo hacen, ¿verdad? Llegan a un lugar, pero en vez de esparcirse en el estado, esta es la Florida, ¿verdad? Se intensifican su presencia en el lugar. Desde el punto de vista político, los políticos me quieren muchísimo, porque yo les enseño eso, les digo, mire, arranquen para allá, que ya ustedes tienen mucha gente, ahí vieja y nueva, mire qué belleza. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, es el grupo que tiene la concentración más alta por milla cuadrada en comparación con otros grupos, o sea, la concentración más alta en comparación con otros grupos, que es muy bueno desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico para la transmisión de la cultura, todo eso, ¿no? Pero hay que probarlo. Aquí le traje también a otro Pensilvania para que lo vean cómo se da la intensidad. Es fabuloso. Y quizá ahí está lo que tú dices, ¿no? De la recreación, ¿no? Y lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, ahí andamos. Este es el mapa de los Estados Unidos hoy y como ven hay dominicanos en todas partes. Hay que explicarnos en todas partes. Yo tengo acá, déjame ver, los que están en colorcito así, bien bonito, ahí se concentra el 90% de la población dominicana.
¿Ok? Aquí pueden ver los flujos migratorios internos, cómo se dan. Nueva York pierde gente. A New Jersey, a la Florida, a Pensilvania, a Massachusetts, solamente de la Florida recibimos un chin, pero a Connecticut y a Rhode Island. De lo que tenemos acá, 6 de los 10 que se mudan de Nueva York a otro lado. Why? Particularmente cuando no son, aquí tú hablas con la gente de la clase media en la Florida y tú no quieres escuchar las historias de los dominicanos, porque tienen competencia con los cubanos y otra gente de clase media que van ahí, ¿no? Entonces, esto es importante, esto crea una serie de preguntas, porque los dominicanos se están mudando a lugares donde ellos ya no son la mayoría. Ellos no son los matataces de la película ahí. Ellos son un grupito dentro de otro grupo. ¿Qué significa eso? Para la adquisición de espacio político, para la adquisición de poder y puestos importantes. Vamos a ver. Aquí la tenemos por estado de nuevo. Yo creo que hay pero con los cambios porcentuales para que ustedes vean cómo han sido los cambios de forma histórica. Y la razón por la cual tengo Arizona aquí, que no debe de estar, porque apenas empezamos, pero miren el crecimiento de Arizona. Acabamos de elegir a un alcaldito dominicano. Le digo alcaldito porque es jovencito, segunda generación, muy jovencito. Aquí, en Arizona, un alcalde de origen dominicano y vino a presentarse. Mire, pero qué maravilla. Y por eso incluí su estado para empezar a darle datos. Esa es una de las funciones del instituto, inmediatamente, ¿no? Y feliz él, muy feliz en Arizona. Por eso está incluido, pero no debería de estar, ¿no? Ahí tenemos eso, y ahora niveles educacionales. La razón por la cual los dominicanos en el 97, que no le presenté eso, estaban en tan malas condiciones desde el punto de vista socioeconómico, era porque sus niveles educativos eran muy bajos. 7 de cada 10 dominicanos en el 70, de 25 años más, no tenía un diploma de escuela superior. Y usted dirá, bueno, pero no, esa era una sociedad, cuando llegamos, esa sociedad había empezado a cambiar. Los trabajos de cuello azul de fábrica se habían ido. Mi mamá trabajó en una fábrica muy mala, era una fabriquita. Ni siquiera le dio las prestaciones laborales que había que darle. Lo descubrimos después, cuando se jubiló ella, que el tigre nunca pagó lo que tenía que pagar. Esa es la fábrica que encontramos nosotros, no las otras. Entonces, es una población que llega con cierta destreza, ciertas habilidades, pero un mercado laboral que está cambiando. Y eso explicaba en ese momento. Esa sociedad hoy es más credencialista que ayer. Esa sociedad hoy requiere más educación formal que ayer. Entonces, el cuadro que tengo, el escenario, hoy es este. Esto es licenciatura más de licenciatura, escuela graduada. No nos va tan bien. No nos va tan bien. Hoy, ¿verdad? En términos generales. Población de 25 años o más, y los jóvenes que están aquí se preguntarán, ¿por qué de 25 años o más? En Estados Unidos se piensa que si a los 25 años tú no has terminado la escuela superior, es casi imposible que la termine. Entonces, por eso es la mejor medida. No 16 años, pero 25. Te da la medida más veraz de la población que está mirando. Entonces, esto le va a encantar a Lourdes. Este era uno de los problemas que teníamos, y estoy hablando de forma tradicional, porque para mí esto no es ningún problema que una mujer sea la jefa de su casa, pero en las sociedades tradicionales y en el pensamiento tradicional, eso es un gran problema, tú vas a ser pobre, porque ella gana menos, punto. Y mire, eso es histórico en relación a nosotros. Tenemos una proporción alta de hogares que son
la jefatura es mujer. Pero deben de ponerle mucho caso también las feministas a esto, que para mí, es la primera vez que lo saco, para mí fue una sorpresa. O sea, parece ser que hay muchos machitos dominicanos que son los jefes del hogar, ¿no? Eso es para mí muy interesante, hay que ver eso, ¿no? Esto yo lo hice también mirándolo con otros grupos, porque si lo miras solo no te dice mucho, nada más te dice lo tuyo, ¿no? Pero mira esto ya son con otros grupos, blancos, no hispanos, negros, no hispanos, asiáticos, los dominicanos, los latinos en general, que excluye a los dominicanos y el averaje en Estados Unidos. Y como quiera, déjame ver si le pusieron algo. Sí, aquí está. Como quiera, los dominicanos, ¿ve? Esto se parece mucho a los negros, no a los latinos. Cuando se hacen estas estadísticas a nivel del país, va a ser así, porque los mexicanos tienen un peso muy alto en los números, ¿verdad? Y entonces ellos se casan. Tienen una de las tasas más altas de matrimonio. Somos opuestos. Por eso esto es así. Si lo haces en Nueva York, ahí no. Va a seguir siendo afectado. Entonces, una de las preguntas que siempre me hacen, Lourdes, es que si eso es allá o qué es lo que pasa. Y mucha gente cree que es allá que nosotros empezamos a ser jefa de hogar, que si volfea, que qué sé yo qué. Le digo, bueno, no de donde yo venía, de la República Dominicana, porque yo lo único que yo veía eran mujeres. Yo no vi nunca un varón en el barrio donde yo vengo. Entonces le desmonto su cosa de una vez, ¿no? Pero hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Aquí es por estado. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Como sabemos que están en otros lugares, queremos saber cómo se da el fenómeno, ¿verdad? Esas son las preguntas que estamos haciendo. Y obviamente Massachusetts tiene una jefatura de hogar de mujeres altísima, y por supuesto Nueva York sigue con la delantera. Estos dos lugares son en todas, es alto, pero estos tres lugares están bastante adelantados. Aquí tenemos los salarios. Ese era uno de los problemas que teníamos anteriormente y lo tenemos para el 16, pero yo le hice otras cosas. ¿Qué tan bien están los dominicanos en comparación con el 97? Están siendo comparados en diferentes estados, en los estados donde están. Acuérdense que Arizona es un regalito que yo le hice a uno de los políticos en particular, y están siendo comparados con los demás grupos, ¿verdad? Y fíjese usted lo que tenemos. Seguimos teniendo los salarios más bajos cuando nos compara con los grandes grupos, por lo menos en 4 lugares: Nueva York, Rhode Island, Pennsylvania, Massachusetts, right? De los 7 lugares que tenemos acá, solamente Arizona y Connecticut estamos por encima de la población latina, no necesariamente de los otros grupos, pero de la población latina. Eso también hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Si la población que tenemos tiene unas destrezas, ¿verdad?, diferentes a las demás. Pero esto se está dando. Ese es un tigre que tiene muchísima hambre, me dicen. Aquí está, sí. Y aquí lo tenemos de otra manera medida con los Estados Unidos y la población dominicana, Estados Unidos average, y de nuevo los mismos lugares que teníamos anteriormente. Los salarios están muy distantes de lo que sería el average del país, ¿no? Muy lejos. Por ejemplo, Massachusetts, $75,000 para los Estados Unidos, y para los dominicanos $33,000. Sí, es una realidad, ¿no? Es una realidad con la que yo tengo que bregar, con la que tenemos que bregar nosotros allá. Este fue otra cosa, ¿verdad?, por la cual el estudio hizo mucho escándalo: los niveles de desempleo. ¿Y cómo? Si son inmigrantes, que es una mano de obra necesitada, que barata, que qué sé yo qué, que mira, que… Bueno, hemos tenido niveles de desempleo desde que llegamos, y nosotros fuimos los únicos en medirle, decirle no. Todo el que vino buscando no encontró.
Y de hecho, una de las explicaciones que yo le doy a quien sea, de que mucha de nuestra, bueno, alguna de nuestra gente cayó en hacer cosas que no debía, tiene que ver con eso. Porque ellos no fueron a hacer cosas malas, algo los hizo hacer cosas malas. Nadie migra a otro lugar, excepto por asuntos políticos, ¿no? Para hacer cosas malas. Entonces, hemos tenido una tasa de desempleo altísima, cuando es 5% para el país, que significa no desempleo. Un 5% es no desempleo. Nosotros tenemos 2 dígitos, constantly, period. Y se parece al de los negros, que no le había hecho nota, pero vamos ahí con ello, a la par, que es otra cosa que no se ha estudiado. Se estudia que los dominicanos son bien racistas y no quieren ser negros, eso se estudia. Pero ¿cómo le impacta el ser prieto a uno allá? Eso no se estudia, para nada, nadie se hace esa pregunta. Entonces, o sea que en comparación con el 97, ¿no? Aquí tenemos la proporción, que fue otra cosa que miramos en el 97, de las familias en pobreza, y ahí lo pueden ver, los dominicanos tienen la tasa más alta, sobre todo las que son de jefatura, mujeres jefa de hogar. Seguimos teniendo el mismo problema del 97. Y aquí lo tenemos en diferentes estados, estamos midiendo la pobreza en diferentes estados y pueden ver que también es bastante alta. Ese es un tipo que se come a sí mismo, me cuenta mi staff. Él termina comiéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Déjenme ver qué tan rápido puedo ir. Y esta fue la que causó el lío grande. Es buenísimo medir la media del hogar, ¿no? En términos de los ingresos, y también es buenísimo hacerlo el averaje. Pero para nosotros lo que mejor nos deja saber cómo le está yendo al hogar es cuando se hace por cabeza, que creo que es la, ¿verdad? Per cápita, por cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a tener hogares un poquito más grandes que los demás. Entonces, si un hogar tiene $75,000 en Nueva York y tiene 6 gente, va a estar bajo la pobreza, los niveles de pobreza. Por eso hacemos, por cabeza es la mejor medida para nosotros. Y entonces, por eso este ejercicio, como ven, los dominicanos siguen teniendo problemas en esa área. Eso fue lo que causó el lío aquella vez. Yo preparé estos números para ustedes. Nosotros ya dejamos eso y estamos haciendo otras cosas porque tenemos muchas cosas encima, ¿no? Asuntos que no se han estudiado, rapidito, que hay 0. Los 3 países, y no tengo la data actualizada porque esa data es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Eso se guarda celosamente y tienen manera de registrarlo que no te permite, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a usted la meten en la cárcel y en la cárcel donde la meten no necesariamente la registran como dominicana o chilena o peruana, y ahí se le acaba a uno la gasolina, porque la ponen como inmigrante del Caribe o lo que sea y ahí se acaba. Entonces por eso es la más difícil. Ahora un político dice que me va a ayudar, que qué sé yo qué, va haciendo cambio, pero yo no he hablado nunca de los dominicanos encarcelados, que es una población altísima, muy alta. Adiós, ¿sí? Sobre todo después que se puso la ley de Guilty by Association, no recuerdo cuándo pasó, que eso es, mi marido, mi compañero, vende droga, como yo estoy relacionada con él, yo también voy para la chirola. Ese es el Guilty by Association, culpable por asociación. Sobre todo después de eso. O sea, que no necesariamente ella ha hecho cosas, sino ha estado involucrada. Sí, señora, sí, en las cárceles, y mejor no hablemos. Eso no se ha estudiado. Tenemos 0, y es enorme. Le hice esta también, pueden notar cómo ha bajado. No es que no están creciendo la población nuestra, es que lo están deportando. Sí, señora, tenemos
varios tipos de deportados, pero este es uno específico con el que ustedes tienen que bregar. Ese viene de las cárceles, a veces sin terminar de cumplir la condena, porque las cárceles de Estados Unidos, ustedes saben esto más que yo, son las que tienen más gente en la bolita del mundo. Y a veces hay que abrir espacio. Esto es una empresa privada, a veces no alcanzan y se arman todos los líos, ¿no? Y entonces es una manera de, muchos las cumplen y lo sacan, otros le ofrecen sacarlo antes y eso tiene que ver con eso. No se ha estudiado. Yo he visitado y he aprendido algunas cosas, ¿no? Es difícil entrar a una cárcel, tú tienes que tener mucho permiso si no eres familiar, ¿no? Y yo no, si tengo no le voy a decir si tengo familia, pero aquí esta es la deportación de libros del Caribe, ¿verdad? Nada más lo hice aquí, estos son 6 años, porque la data del gobierno, esta es data del gobierno, de Homeland Security, siempre está atrasada ya 2 años, casi siempre, 2 años. Entonces, mire por dónde va, esta es la República Dominicana. De todos los deportados de Estados Unidos del Caribe, la República Dominicana constituye prácticamente la mitad. Nadie habla de eso. Ustedes se pasan su vida hablando de los haitianos y qué sé yo qué, y los académicos y todo el mundo, y está bien. Pero yo quisiera que me dieran una mano con esto. Porque esto significa mamás que han dejado hijos, papás que han dejado hijos y todas las implicaciones que esto tiene. Gente que han deportado que no merecían ser deportadas, igualito. Todas las cosas que ustedes ven aquí con los otros grupos, we face that. No solamente en Estados Unidos, sino en España, ¿no? Sería bueno que nos ayudaran con eso, ¿verdad? Sobre todo porque es un peso enorme. Aquí yo lo he estado midiendo desde el 65. Desde que empezamos a llegar de forma masiva, empezaron a deportarnos. Estos son datos institucionales, ustedes lo pueden conseguir. Lo tiene el gobierno americano. Yo no me los he inventado. Aquí debe de haber más. Ellos rejuegan los datos y ahí lo pueden ver. O sea, la mano de obra barata, que iba a encontrar trabajo allá, que qué sé yo qué. Muchas de las cárcel y deportación, 2 maneras de mermar ese excedente laboral rápido. Simultáneamente, ¿no? Nosotros llegando y la sociedad bregando por otro lado. Aquí andamos, a ver. A datos más placenteros, y ya estamos acabando para darle a ustedes la posibilidad. Yo no sé quién fue que me había dicho, y tiene la clase. Bueno, yo hice lo que hacemos, ¿no? Que se divide el grupo en los quintales, ¿verdad? Y ahora le voy a pedir a mi statistician que me saque el 1% de los dominicanos, the 1%, el 1% que es odiado, ¿verdad? En todas partes. Para ver cuánto, y lo vamos a poner dominicanos que ganan $500,000 o más, hogares que tienen $500,000 o más. No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Pero ustedes la pueden ver ahí, es muy interesante. Esas son, en términos generales, cómo está dividida, ¿no? En clases sociales. Entonces, para ayudarle a romper un poco el mito, que los dominicanos no se naturalizan, eso es mentira. Mientras más años pasan en los Estados Unidos, más alta la tendencia a naturalizarse, como cualquier otro. Son muy pragmáticos. El haberle dicho eso a dominicanos aquí ricos hizo que ellos invirtieran allá en un proyecto de votación. Se lo mostré, le dije, no, nosotros somos pragmáticos, nosotros queremos votar, nosotros queremos hacer de todo. Lo que necesitan es irse detrás de nosotros y ayudarnos a hacer el proceso, que es complicadísimo. Ahí está. Y son datos de ellos, ¿no? I didn't ask nobody, no le pregunté a nadie. Entonces, el mito, por favor. Y hay que estudiarlo. Son esos dominicanos que se naturalizan, por ejemplo, piensan diferente a los dominicanos que no se naturalizan. Hay que preguntarle a la politóloga acá. Tienen el mismo activismo en la sociedad norteamericana o se convierten en apáticos. No participan aquí o participan acá, son más aguzados, participan allá y participan acá. I don't know, no sé.
Pero ahí lo tienen, los niveles educacionales. Mire, esto sí que es chulo. Mucho cuidado con esto. Esto solamente mide la gente nuestra nacida en Estados Unidos. Latinos en general, dominicanos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños. Mire esos dominicanos cómo van, nacidos en los Estados Unidos. Le han pasado en esta categoría a todos los grupos, excepción de los cubanos. Y van cerrando el gap. Cuando eso salió, la primera vez, que creo que fue en el 2000, me ganó un artículo en el New York Times, que no está ahí. El tigre preguntaba, ¿pero cómo es posible? Porque acuérdense, vienen de hogares, Lourdes, donde no hay papá, pero es más complicado. Vienen de hogares que los salarios son muy bajos. Y en educación en Estados Unidos, si tú vienes de un hogar donde no es ellos le llaman una familia rota, y donde los niveles de pobreza son altos, es muy probable que tú entres en ese círculo vicioso de hacer lo mismo. Eso es lo que se utiliza en términos teóricos en los Estados Unidos para educación. Esto rompió todo eso. Nadie ha dicho nada. El New York Times lo capturó y me vino a preguntar, ¿y a qué se debe eso? Eso tiene que ser la cultura. ¿Y yo voy a caer en ese gancho? No. Porque tú sabes decir que los puertorriqueños, los mexicanos no tienen una mala cultura. Ellos tienen una buena cultura. Y dije, no, nosotros estábamos en el piso y no podíamos bajar más. Nada más nos toca subir y con eso resolví. Pero yo no sé la respuesta, esa es la verdad. ¿Qué hace que esos dominicanos de segunda generación tengan una carrera como si fueran comerciantes, que ustedes conocen ese cuento, o si fueran peloteros? Yo no sé, no sé. Necesitamos ayuda con eso. ¿Y qué significa eso? Que este es un grupito, esto es una élite. ¿Cuál es la relación de ellos con ustedes? ¿Cuál es la relación de ellos con la cultura dominicana? Yo no sé. Esto es una élite. Y es grande. Pues si fueran 3 o 4, no. La tendencia de ellos es a crecer. No son inmigrantes, es la segunda generación. Le han pasado a todo el mundo. Eso fue lo que llamó la atención del New York Times, a los mexicanos y a los puertorriqueños. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Y entonces, termino con esta. Estas son las edades de los dominicanos, las edades casamenteras, déjame ver si la tengo acá. Tenemos un problema en las edades casamenteras en términos de la disparidad de los sexos de dominicanos y dominicanas. Entonces, el que va adelante es un dominicanito, que ya usted ve que va mandado por ahí. Porque si alguna dominicana quiere, tiene que ponerse en línea, porque hay una disparidad muy fuerte. Son preguntas que nosotros no hacemos. ¿Y cuáles serán los efectos de los matrimonios exógamos? Hasta ahora somos endógamos, pero esta es una realidad que le estamos viendo. La mudanza a otro lado va a traer matrimonio exógamos. ¿Qué significa eso? Para el muchachito, o sea, la niña, yo tengo niñas dominicanas colombianas, y usted no se imagina, yo soy batuta y constitución, ¿no? Yo le digo, no, déjeme esa cuestión. Aquí, usted dominicana. Pero bueno, eso no, ¿verdad? Son preguntas. O sea, ¿qué va a pasar con eso? Y esta es mi última gráfica. Entonces, en términos generales, creo que tenía algunas preguntas yo, pero que no se volvió a congelar. Ah, no, aquí está. Ahí donde me perdonan el asunto de los acentos, que el programa no lo hacía. Y yo decía, hacía esta pregunta, hemos avanzado, pero al mismo tiempo estamos estancados, ¿no? Con altas tasas de pobreza y con salarios muy por debajo de otros grupos étnicos. ¿Por qué? ¿Qué significa la movilidad interna de los dominicanos para la preservación de nuestro legado cultural, para la identidad dominicana? ¿Por qué no movemos internamente? ¿Cuáles serán las relaciones de los dominicanos nacidos en los Estados Unidos con la República Dominicana? Sobre todo para las remesas, que son importantes para ustedes, ¿verdad? Entonces, todas esas son preguntas que están conectadas a estos cambios sociodemográficos. Y ya termino.
Dejé tiempo. Dejé tiempo para que preguntara. Ay, qué bueno. Sí, como usted quiera. En este momento se abre la sección de preguntas. Favor identificarse al momento de realizar la pregunta. Buenos días, doctora Hernández. Yo quería saber, en primer lugar, José Castillo, del Instituto Nacional de Migración. Cuando habla de las tasas de natalidad de las personas dominicanas, pude observar que en la ciudad de Nueva York no se contemplaban otros grupos como los puertorriqueños y los cubanos, sino que se comparaba con los ecuatorianos y con mexicanos. Sin embargo, cuando al ofrecer las estadísticas en cuanto al nivel educacional, sí se hacía la comparación con estos grupos. ¿Esto es algo que tiene algún tipo de interés para su investigación o es simplemente al azar? Mira, no, fue la falta de tiempo, muy rápido, quería que platicáramos. Yo estaba haciendo dos tipos de análisis. En algunos casos, Nueva York solamente, en otros casos, los Estados Unidos, para que ustedes... Yo quería darles muchísimas cosas y entonces ahí estuvo el error, ¿no? La población que comparamos en Nueva York de natalidad, esos son los grupos que registra el Departamento de Salud en su estadísticas vitales. Estos son los 5 grupos y son inmigrantes, por eso no están los puertorriqueños, porque los puertorriqueños no son inmigrantes. En el caso de los cubanos, hay cubanos en Nueva York, tenemos un chinchín, pero no para estar ahí, no para, o sea, tienen su niñito, pero ni siquiera se le acerca. Entonces, todo lo que registra son nacimientos en Nueva York. La pregunta que tú me haces, ¿sería igual a los Estados Unidos? Si miras los Estados Unidos, nacimiento de latinos en Estados Unidos, lo desagrega por nacionalidad. Las dominicanas están no más alta que las mexicanas, ellas tienen la delantera, pero estamos en un segundo lugar muy serio. O sea que donde quiera que vamos, tenemos muchachitos. Y en segundo lugar, quería saber, se utiliza el término grupo étnico. En los estudios en Estados Unidos, ¿se considera a los dominicanos como un grupo étnico o como un grupo nacional? O sea, los dominicanos en sí presentan unas características uniformes o hay algún tipo de diversificación. Son nacional, se considera un grupo nacional y se considera un grupo étnico, ¿verdad? Lo que no se considera solito los dominicanos, solito, es como una minoría. Y esto le va a sorprender muchísimo. Y es porque la categoría minoría es otorgada por el gobierno, te clasifica. Entonces, como latino, dentro del grupo latino, somos minoría. Cuando saca a los dominicanos como grupo nacional o como grupo étnico, no somos más que eso, no somos minoría. Estamos luchando, los médicos están luchando que se nos clasifique como tal porque resulta que traerían muchos recursos federales para estudiar a esa población como tal. No sé si te ¿verdad? Sí. Mi pregunta era que cuando estaban hablando de la falta de oportunidad de los dominicanos, tomaron en cuenta el encarcelamiento, porque en Estados Unidos una vez que uno cae preso, eso es una sentencia de muerte para conseguir trabajo. Y si los dominicanos tienen tan alta la tasa de prisión, eso afecta en cuanto al trabajo de ellos. Y otra cosa es que para caer en prisión necesitan en primer lugar tener falta de trabajo, que eso viene a la mano con la falta de educación. ¿No será por eso que los dominicanos están tan mal? Porque nunca han tenido la oportunidad de verdad conseguir como desarrollo, como se han mantenido estancados porque nunca han logrado pasar de la primera etapa de desarrollo. Sí, se pueden esparcir, pero como que no logran conseguir oportunidad. Obviamente la explicación que yo doy ahora, hijo, es que somos una sociedad compleja, ¿no? Y que nos parecemos mucho a ustedes, que tenemos una clase alta,
que tú viste ahí, que es muy pujante y que le va muy bien. O sea, y no la podemos obviar, no la podemos negar. Tenemos unos estudiantes que ya viste, que van en banda y estamos hablando de grupos fuertes, un 45% de la población dominicana que nació allá, y si te señala que esa es la tendencia, no estamos tan mal, ¿verdad? Pero yo tengo que hablar de las dos cosas, y lo dije todo junto. Tienes razón, yo no sé cuántas de las personas desempleadas estuvieron encarceladas. Eso es una cosa que no le hemos preguntado a los datos. Me imagino que dentro de esos que están desempleados habrá gente, ¿no? Pero para estar desempleado, ser contado ahí, dos cosas. O estás buscando trabajo o estás recibiendo un subsidio de desempleo. Y lo que tengo entendido, no porque se haya estudiado a los dominicanos, es que las personas que han sido encarceladas y luego salen, tienen muchos problemas de reinserción, de conseguir trabajo, un trabajo formal. Y de hecho, la reincidencia, creo que los Estados Unidos tiene la más alta en el mundo, de gente que ha estado en la cárcel y vuelve a la cárcel, y que no la hemos estudiado. Y yo recuerdo que uno de los señores procuradores me dijo, la verdad que lo de ustedes no hay quien lo entienda, porque el número es altísimo, muy alto, del que está en la cárcel y luego regresa a la cárcel. Y lo que trabajan eso para mexicanos, que se ha estudiado mucho para los mexicanos, se ha estudiado mucho para los negros allá, ¿verdad? Dicen que es porque no pueden reinsertarse. Es una sociedad con unas barras tan fuertes y el estigma es tan fuerte, bueno, que no quieren ni que te muden el vecindario. La gente pone protesta, ese violador aquí no se va a mudar. Y cosas terribles, ¿no? O sea, pero no sé, no sabría yo decirte de esos dominicanos desempleados, qué por ciento de ellos vino ya de ahí, ¿no? Sí, es bien interesante. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una carta, que eso fue lo que me hizo visitar una de las cárceles de máxima seguridad, que me escribió un dominicano. Y me escribió porque me habían hecho una reseña en el New York Times. Yo creo que fui la primera persona, yo no sé si latina, pero que le hacen un perfil así, una sección que tiene el New York Times hace un tiempo. Y ese joven lo leyó y me escribió. Y yo leí la carta y me quedé muy sorprendida que él leyera el New York Times, porque el New York Times necesita un nivel educacional relativamente alto para poder leer el New York Times. Así es allá, los periódicos se clasifican. El Post, el nivel educativo para leer el New York Post es más bajo o el Daily News que el New York Times. Y lo fui a visitar. No, él se había graduado. Y tenemos unos cuantos, yo no sé cuántos, ahí dentro que fueron a la escuela, se criaron allá y fueron a la escuela. O sea que hay de los dos. Hay precisamente, ¿verdad?, lo que tienen menos educación formal y otros que sí la tienen y que terminaron haciendo cosas que no debían hacer. O sea que hay de los dos. Pero, ¿se ha estudiado el fenómeno? ¿Qué es lo que tú propones? No se ha estudiado. Buen día, mi nombre es Andreina Sánchez, soy profesora de aquí de INTEC. Creo que mis preguntas son un poco más relacionadas a sociología, no tanto socioeconomía. Pero justamente ayer estaba hablando con mi hermana, que ella se va a vivir a España a estudiar, y justamente estábamos hablando del tema porque a mí me ha tocado vivir fuera, y yo de algo que me he percatado es que los dominicanos son muy de vivir en comunidad. En cualquier país que tú vayas, tú vas a encontrar un barrio de dominicanos. Entonces, por ejemplo, bueno, usted sabe, en New York está Washington High, en España está Cuatro Caminos, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es algo muy latino? No sé si ya ustedes han estudiado este caso,
¿O es algo muy dominicano, lo de reunirse y que como que no se saben adaptar bien a la cultura del país en donde se encuentra, sino como que tratan de hacer su barrio, así que parece muy República Dominicana? Mi otra pregunta es relacionada también, bueno, un poco a eso, algo sociológico. Una vez yo estaba escuchando una emisora de radio en donde se estaba comentando que los dominicanos son muy de, ok, como en New York tenemos mucha presencia, queremos que una calle sea de un dominicano, que tenga el nombre de un dominicano. Pero que haciendo comparación con, por ejemplo, los chinos, que son muchísimos, ellos no andan como con esa exigencia de nosotros queremos una calle o queremos tener mayor presencia china o lo que sea. Eso también es algo muy latino o muy bueno, en general, latino, como de exigir el nombre de una calle, de tener una mayor presencia, de que si en una serie de televisión se ponga un latino, porque los chinos no exigen eso. A ver si me entiendo un poco las preguntas. Sí, definitivamente. En términos académicos hubo un debate. Yo me imagino que la doctora Espinal los recordará. Por los 70 y los 80, y yo siempre que pienso en ella, pienso que ella hoy se arrepiente de haber dicho esto. Ella se llama Saskia Sassen Koop, es una socióloga muy prestigiosa, escribe sobre globalidad y compara ciudades globales como London, Nueva York, Tokio, y es verdaderamente una de las personas que más ha avanzado esa área. Pero cuando empezó con nosotros, los dominicanos, estudiando dominicanos, y hay muchísimos académicos que hicieron eso, y luego, ¿verdad?, despuntaron. Y hubo un debate entre Saskia y Eugenia George, que era otra norteamericana que estudiaba a los dominicanos. Eugenia decía que nosotros teníamos muchas organizaciones, lo que se llaman clubes y organizaciones culturales, que si la Juan Pablo Duarte, que si las hermanas Mirabal, bueno, you name it. Y Saskia decía que eso iba a traer consecuentemente que no nos integráramos, ¿verdad? Porque teníamos lo que ella llamaba organizaciones afectivas en vez de instrumentales, que son organizaciones donde tú vas para enseñarte a cómo serte ciudadano y cómo votar. Esas son instrumentales. La que nosotros creábamos era para celebrar a Duarte y para celebrar a la hermana Mirabal y celebrar el merengue. Pero mire muchísima. ¿Qué pasa, hermana? Que las organizaciones nuestras afectivas fue el primer paso. Se transformaron, y de eso he escrito, se transformaron en instrumentales. Y de ahí sale Guillermo. El primer político dominicano sale de una de esas que se transformó. Hizo una cosa y luego se expandió y hizo la otra cosa que había que hacer. Los dominicanos no son un pueblo estático en Estados Unidos, así como ustedes no lo son aquí, allá tampoco, ¿verdad? Y es cierto, hasta el momento, porque no quiero hablar de la segunda generación, hasta el momento, como la población inmigrante sigue siendo todavía una mayoría, existe una mentalidad de preservar lo suyo. Y usted dirá, ¿por qué? Adiós, los mexicanos están haciendo eso. Mejor aún, los boricuas están haciendo eso. Ahí mismito lo están haciendo. Entonces, no me pida a mí que lo mío, que yo sé que es bueno, yo lo tire por la borda, pero más de ahí. Hablemos, no es una raza, es una religión. Los judíos lo están haciendo. Los italianos también tienen, bueno, en CUNY hay un centro de estudio italiano. Y cada vez tú vas y encuentras un centro específico para estudiar grupo específico que no hacen tanta bulla. Yo no creo que no es que no hacen bulla, que ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Oh, sí. Cada cosa que se forma, yo lo utilizo y pongo una rayita y digo, y no solamente eso, buscan profesores específicos para enseñar a ese grupo en universidades en el país. Entonces nosotros no estamos haciendo nada fuera de lo común, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte,
Washington Heights, nosotros acabamos de publicar 2 estudios y nos dieron primera plana también, no lo traje porque eso es otra cosa, sobre la vivienda. Es la primera vez que miramos el asunto de la gentrification. Washington Heights ha empezado hace más de 10 años a perder dominicanos. Manhattan no es el lugar, no podía traer esos números porque lo iba a aburrir muchísimo, que tiene la cantidad de dominicanos más alta, es el Bronx. Duplica la población dominicana de Manhattan. ¿Y qué? Usted dice, adiós, el Bronx es el bastión político e histórico de los puertorriqueños. Ahí ellos tienen todos los niveles de las esferas políticas, desde la más baja hasta el Congreso, copada. ¿Y con quién es que nosotros nos estamos cayendo a piñazo? Si no hemos empezado a hacerlo, eso viene. Porque sí es cierto, en un lugar cuando llegamos, queremos, yo no le voy a decir a usted representatividad, yo lo que demando es una población tan alta que paga impuestos, merece que esos impuestos le regresen. Esa es mi cantaleta. No es que somos más bonitos de la película, es que los impuestos que pagamos se redistribuyan en nosotros, en vez de que usarlo para otras comunidades o utilizarlo para comprar armas. Deben de regresarnos a nosotros. Entonces ahí sí, hay una cantaleta diaria, que vengan a las escuelas y sucesivamente. Y el asunto de los vecindarios, lo hemos visto, pero esos vecindarios empiezan a desmembrarse, inmediatamente se hacen atractivos para los capitalistas que invierten en la construcción. Washington Heights se hizo atractivo y ahora un apartamento en Washington Heights te cuesta $1 millón. ¿Qué dominicano? Adiós, pero por Dios. Eso está, y la otra cosa es que no sabemos si a los lugares donde ellos se están mudando ahora podrán conseguir estas prerrogativas para que nombren una calle y cuando tengan tiempo vayan a una cosa que se llama dominicanlandmark.org. Eso es otro proyecto del instituto. Y ahí usted tiene todos los monumentos en el mundo que se han hecho de los dominicanos. Olvídese, usted va a encontrar calles en Francia y Busto. Y el que más tiene Duarte en el mundo, es el que más tiene parque y de todo, ¿no? Para eso se necesita tener molleros políticos, para eso se necesita convencer a la gente que le dice a usted que los dominicanos están divididos. Mire, están y no están, porque cuando tienen que hacer sus cosas, la hacen. Para que nombren una calle hay que tener, juntarse y hacer una propuesta y hacer que esa propuesta pase y mantener la guardia, ¿no? Para que una escuela se nombre, y se hace en base a razones muy lógicas. Si la mayoría de los niños que están aquí son dominicanos, ¿y por qué? ¿Y por qué tú le llamas Pepa cuando nosotros tenemos Pepita? Y la mayoría de los niños que van ahí son dominicanos. Yo quiero que conozcan a Pepita. ¿Me comprendes? O sea que es muy lógico hasta el momento. Entonces, no es nada espectacular, y yo no creo que... Tú hacías la pregunta de los chinos. Hay diferentes niveles de acción, ¿verdad? Nosotros tenemos un político chino en Nueva York, hay más de uno, pero hay uno que conozco así bien porque nosotros le llamábamos el chino de Bonao. No, estaba siempre en Washington Heights y eso. Lo interesante de él es que perdió el escaño por asuntos éticos según el país, ¿no? Y perdió. Sin embargo, acaba de ser reelegido, acaba de optar por un puesto a senador y lo consiguió. Entonces, no son tan tranquilitos. Lo de nosotros que han detutanado por hacer cosas que no debían de hacerla, todavía no han logrado regresar. Él regresó. Entonces, o sea que todo es relativo. Bien, tenemos una última pregunta y cerramos la sección de preguntas. Bueno, Farah Paredes del Instituto Nacional de Migración. Yo tengo muchísimas preguntas, voy a tratar de consolidar un poco lo que me interesa.
hablando un poco de movilidad socioeconómica y de movilidad territorial. Lo primero que veo que aunque tenemos mayores niveles educativos, el desempleo sigue igual, como permanece. Eso me llama la atención también con estudios que se han visto antes sobre la cantidad de remesas que envían los dominicanos y cómo depende nuestra economía de ese pilar. Sin embargo, son los que menor salario ganan. O sea, hay como si fuera una economía no visible, no transparentada, no sé. O sea, me llama mucho la atención eso. Quisiera saber varias cosas. Esa relación entre pobreza e ingresos, o sea, si aún teniendo menor nivel de ingresos, menor nivel de empleo, aún siguen remesando, si el instituto tiene alguna información sobre eso. También el tema de acceso a vivienda, o sea, qué cantidad de dominicanos son propietarios de la vivienda donde están. Sí. Y si esa movilidad tal vez no está relacionada, eso ya como una pregunta para la reflexión, si no está relacionada con el hecho de los factores de expulsión que usted mencionó de la ciudad de Nueva York, la posibilidad de acceder a vivienda en otros lugares y la creación de comunidades y redes en esos sitios nuevos. Muchísimas preguntas y buenísimas, y te agradezco porque la voy a conectar con la pregunta que me hacía la joven anteriormente. Hicimos un estudio sobre propietarios, home ownership dominicano. Nos lo sacamos y ustedes tienen que entender, acabamos de sacar uno sobre gentrification. Tú tienes que medir los cartuchos. Si te voy a decir que me están sacando dominicanos de Washington Heights y quiero que tú llores respecto a eso, ¿cómo te voy a sacar inmediatamente un estudio sobre dominicanos que son propietarios de sus viviendas? Y lo hicimos de manera, ¿cuánto tienen mortgage, por ejemplo? Porque tú puedes ser propietario, pero cargar una hipoteca, perdóneme, ¿ve? Otros que ya son dueños que no tienen hipoteca, si es un apartamento, cuál es el valor, miramos todo eso. ¿Cuál es el valor? Porque puedes ser dueño de una casa en Pensilvania que cuando tú vas, mana, no es una casa, es un cascarón. Entonces, todo eso lo hicimos y tenemos un estudio. Tienen uno de los niveles más bajos de home ownership en términos generales, pero son dueños, están comprando. O sea que, ¿verdad? Eso va. Un fenómeno interesante notamos en Washington Heights y es que dominicanos de segunda generación y dominicanos profesionales inmigrantes, nosotros decimos que es el castigo, están regresando a Washington Heights comprando. O sea, se fueron dominicanos porque no podían pagar los alquileres y hay dominicanos que están regresando y comprando ahí mismo. No se ha medido, esto es de manera empírica. Y fíjate, para hacer ese estudio de vivienda, yo tuve que traer al equipo una persona socióloga especializada solo en vivienda. Así es que se funciona. O sea, el equipo que yo tengo, yo necesitaba, sobre todo en políticas públicas de vivienda, que es un tema aparte, y queríamos hacer recomendaciones de política pública para la vivienda, para retener a la gente y que no me dijeran a mí, que no se puede. Entonces, se está dando todo ese fenómeno. Sí hemos mirado eso, pero no me acuerdo así bien de los datos. Pero tú me hacías la pregunta de la remesa. Ustedes lo notaron. La crisis que hubo en la construcción que nos afectó muchísimo en los Estados Unidos, esto fue en el mismo gobierno de Obama, ¿verdad? Una crisis, y él tuvo que intervenir, ustedes se recuerdan, horrible, ¿no? Y eso causó que la población mexicana hiciera un U-turn, viniera y se regresara. Fue bellísimo. Yo le decía al señor congresista, que siempre está preocupado, bueno, profesora, y van a pasarnos aquí los niñitos de ellos, a los niñitos de nosotros. No, señor, estaban bien cercanos en Nueva York, ¿no? Pero al hacer este U-turn, empezar a regresar, pues eso descontroló todo. Entonces, eso le dije, eso olvídese por ahora. En el caso y la remesa de los demás países se midió, bajó. La dominicana no bajó. Se estudió mucho lo de la economía informal, también en los años 80.
para explicar, para darnos, para poder justificar una emigración a Estados Unidos en momentos en que no hay trabajo de cuello azul y la emigración que está viniendo es de cuello azul. Entonces, para tú justificar eso, el estudio de la economía informal creció y se encontraron esa economía paralela, como ustedes le llaman, que hacíamos malabares, hasta que algunos de nosotros se la detutanamos, ¿verdad? Del punto de vista teórico, de que una economía informal dentro de una sociedad capitalista que tiene tantos ojos y unos ojazos grandes que te mete un foco en tu propia casa y con autoridad, se las traía. Que nosotros sabíamos, por ejemplo, que las comunidades inmigrantes se mide la cantidad de basura que sale de ahí para determinar el número de gente que hay. Se mide el consumo de electricidad. Si son 3 gente que hay en esta casa, ¿por qué diablos esa electricidad es tan alta? Los vatios de electricidad, la basura, todo. ¿Por qué hay tanto carro aquí? Si ese apartamento nada más tiene 2 cuartos. Todas esas cosillas se computan para tú determinar que ahí hay una población inmigrante indocumentada, que no, ¿verdad? Y así se hace. Entonces le desmontamos en algunos casos, sobre todo en el caso de los dominicanos, la cuestión de la economía informal. La película esa, Nueva York, nos ayudó muchísimo cuando la familia va a la otra familia y pesa. Le dice, espérate, mano, o sea, yo te puedo dar cobija por un día, pero ¿no? Cuando el dominicano que trabaja para el bodeguero no le paga, o sea, lo engaña. Entonces la economía informal empieza a desmontarse. Para la pregunta que me había hecho la profesora de sociología se conecta mucho con lo de las remesas. Las remesas dominicanas no bajaron. Y no bajaron porque los dominicanos son muy queridos de su gente. Eso sí yo lo digo a boca llena. Yo no estoy diciendo la segunda generación, yo no sé nada de ellos. La población inmigrante que se fue mantiene unos niveles de responsabilidad con los dominicanos aquí, con todos los gobiernos. Los buenos gobiernos, los malos gobiernos, los verdes, los amarillos, los rojos, los azules. It does not matter. We send the money a la familia y al vecino, porque esta que está aquí empezó mandando el dinero a vecino, ¿verdad? Cuando era antes, ¿no? Entonces eso está ahí. Y lo que sí debo de decirte, Fara, que lo que nosotros creemos es que comen la carne que viene en el potecito, salmonela, rice pan, comen eso, se inhiben, se cohíben para mandar el dinero. Y eso es otra cosa que no se ha estudiado. ¿Cómo cae? El gobernador, no, era el alcalde de Lawrence. El alcalde de Lawrence, que es un pueblo de Massachusetts, me llamó. Tuvo la osadía de llamarme y decirme, mire, nosotros somos los más pobres aquí, en Massachusetts, porque la gente suya, en vez de gastar y comprar arroz, habichuela y carne, y comer, y hacer lo que tienen que hacer aquí, se mueren de hambre para mandar el dinero para allá, porque él sabía que ellos ganaban poco. Pero eso era lo que él veía, que mandaban el dinero y se quedaban con el estómago apretado. Y él me decía, usted tiene que ayudarme para que ellos entiendan que ellos tienen que estar aquí bien, porque eso me afecta a mí, los niveles, ¿verdad?, en general del pueblo de Lawrence. Entonces eso no se ha estudiado. ¿Hasta qué grado nosotros nos sacrificamos allá para pasar hambre? Hasta pasar hambre, ¿verdad? Esos camiones que mandamos, yo tengo mucha experiencia con los camiones. ¿Cómo lo hacemos? Nos tardamos 3 meses llenando un camión, porque vamos metiendo cosas y compramos una para nosotros y otra para meterla en el camión. Yo tengo mucha experiencia con eso. La pregunta que me hizo el joven que se fue, parte de la pobreza de nosotros, quizás sería chulísimo que uno de esos economistas que son bien sofisticados le metiera mano a eso. Tiene que ver que mantenemos 2 familias, mano, la de allá y la de acá, y a veces el vecino, y por más alto que sea ese salario. A eso tampoco, ¿verdad? Y yo sí se lo dije a uno de estos gobiernos dominicanos, que los niveles de sacrificio nuestros aquí no lo habían medido.
Primero porque nos fuimos y le dejamos el espacio. Y luego porque contribuíamos, sin preguntarle. Esa vaina no se ha medido. Bueno. Muchas gracias, doctora Ramona Hernández. Pueden seguir al Instituto Nacional de Migración en las redes sociales, en Facebook como @INMRD, en Instagram y Twitter como @INMRD_abajo. Gracias, señoras y señores, por su participación y asistencia. En nombre del Instituto Nacional de Migración, que tengan feliz resto de la tarde.